Muy bien, bienvenidos a esta sesión de gestión del turismo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de cómo se gestiona el turismo dentro de un territorio, particularmente en nuestro caso y para efectos del curso, pues dentro de nuestro territorio, ¿no? León. Un gusto, le saluda Bismar Méndez, profesor de este curso, ya con algunos años en la docencia universitaria y por ahí pues compartirles un poco la experiencia en este sector y también pues trayendo a relación, ¿no?, cada uno de los conceptos que se vayan presentando, ¿verdad? Al final el objetivo de esto es que nosotros tratemos de visualizar una interacción entre las partes que intervienen en el desarrollo del turismo. Para ello hemos presentado como una alternativa de análisis el modelo Canvas, que es en realidad un modelo para desarrollo empresarial, para ver la creación de valor en una empresa y ver en realidad cómo se obtiene una propuesta de valor. Vamos a hacer una adaptación a lo que es esa interacción entre los elementos de que tienen que ver con la gestión del turismo en un determinado territorio. Pero sí advierto, es una metodología que no está enfocada exclusivamente en el turismo y que no es, por supuesto, considerada como un paradigma, ¿no?, de desarrollo del turismo. Es un modelo para ver la creación de negocios, ¿verdad? Pero por ahí lo vamos a interactuar un poco para que ustedes vean cómo desde sus negocios o bien dentro de las entidades públicas para las cuales laboran o entidades públicas para las que gestionan, pues cómo un poco interactúan ustedes con otros agentes, ¿no? Un poco esa es la idea, visualizar esa interacción o bien esa falta de interacción que está o que debería estar presente en el desarrollo del turismo. Pues bien, eso es un poco lo que abordaremos en esta temática. La última unidad está vinculada a lo que es el análisis de las tendencias, ¿no?, en el mercado turístico. Ok, vamos avanzando. Pues bien, en efecto el turismo como una actividad pues eh, que tiene varias aristas económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales, pues es considerado como un sistema y como sistema pues hay toda una teoría acerca de la gestión de los sistemas, que no es el caso estudiarla en este momento, pero como un sistema significa entonces de que necesita obligadamente la interacción, la correspondencia entre diferentes partes. Bien, esto es como que en nuestro propio organismo, alguno de nuestros órganos internos no esté funcionando bien, pues de esperarse que tengamos algún padecimiento y que ese padecimiento se haga notar y tenga efectos en otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Una dolencia muscular o bien alguna infección nos provoque alguna calentura. Pues similar a esto, entonces, dentro de la teoría del sistema se considera, o bien adaptado a la gestión del turismo, la teoría del sistema pues requiere de una interacción entre diferentes partes. El modelo de análisis del turismo como un sistema pues podría agregar o podría suprimir a algunos agentes. Definitivamente pues pueden haber diferentes formas de graficarlo, pero ese no es el punto. Consideremos en este momento algunos elementos básicos que tenemos en pantalla, como por ejemplo la demanda, los atractivos, la infraestructura, la comunidad receptora, los equipamientos y las instalaciones y la superestructura. Bien, todos ellos pues en su interacción dan vida a lo que conocemos como el sistema turístico. Es importante recalcar que la ubicación de estos elementos
no tiene ningún orden de prelación, para nada. No tienen jerarquías, sino que no es- su peso dentro de del sistema pues depende más de ese valor que agregue su presencia. Bien, podríamos tener algún elemento de este sistema que sencillamente no esté interactuando con los demás eh, porque sencillamente tal vez no tiene una relación o está desconectado de lo que está pasando en el resto del sistema. Bien, entonces puede ocurrirte que en efecto una de estas piezas no esté como que bien aceitada, bien, pero entonces el sistema caminaría un poquito renco, por así decirlo. Bien. Ahora veamos un poquito acerca de algunos elementos que componen este sistema, pues algunos de ellos son fáciles de comprender. Vamos a hacer un bosquejo un poco rápido acerca de ello, ¿verdad? Partiendo desde el punto de que debe haber un balance en la interacción de cada uno de ellos. De otra manera, pues no estaríamos hablando de un sistema, estaríamos hablando de un sistema desajustado, por así decirlo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poco acerca de la superestructura como un concepto pues que a lo mejor podría generar alguna inquietud. Pues una superestructura es toda una serie de conexiones de organismos, entidades públicas e incluso privadas que soportan el desarrollo del turismo. Es como por ejemplo que imagináramos un edificio y entonces la base del edificio sería un poco la superestructura. El desarrollo del turismo se monta entonces o necesita, ¿no?, de un andamiaje que serían las organizaciones públicas, las organizaciones privadas, como por ejemplo las cámaras de comercio, y también las organizaciones no gubernamentales. Bien, ahí ubicaríamos a la superestructura. Cada una de ellas tiene un rol, probablemente en algunos casos, pues de nuevo, no hagan una sincronización armónica entre ellos, pero de todos modos cada uno de ellos tiene asignado un rol. Así, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales en algunos casos se presentan como un contrapeso, ¿no?, a, a algunas situaciones de reclamo ambiental, por ejemplo. Las cámaras de comercio, por supuesto, en su representación del gremio empresarial, pues también se hace escuchar, ¿verdad?, ante organismos públicos, por ejemplo. El organismo público, desde luego, tiene su función, como parte de sus funciones, pues la estructura de leyes, la regulación del sector, el acondicionamiento público de espacios públicos y así. Bien, la lógica indica, por supuesto, de que debe existir una armonía entre los elementos de esta misma superestructura. Y eso es precisamente lo que va a vincularse a la sostenibilidad del sistema. Bien, de otra manera, eh, no podríamos, la ruptura de un sistema o bien la fragmentación de uno de sus elementos, como por ejemplo el divorcio entre ONG, sector público, el sector privado, pues tendría consecuencias en cuanto al mercadeo de una imagen, por ejemplo, eh, o bien sencillamente en cuanto a que no se presentan, no se logran uniformar también algunos criterios para el desarrollo, y eso es clave. Bien, la visión del desarrollo debe ser una visión armónica, una visión consensuada entre precisamente los agentes representativos de los elementos del sistema. Pues bien, eso por el lado de la superestructura. Por el lado del equipamiento y las instalaciones, pues es bastante fácil de comprender que estas son infraestructuras que existen acompañando como complemento a los atractivos turísticos. Eso por un lado. Pero también hay que valorar desde el punto de vista del desarrollo del turismo, hay que valorar la visión y el modelo de desarrollo que se tenga visualizado, ¿verdad? Por ejemplo, un turismo de masas corresponde precisamente a infraestructura de gran alcance. Un turismo bastante selectivo que se va sobre segmentos de mayor poder adquisitivo, pues obviamente es contrario en cuanto a equipamientos e instalaciones
son al turismo de masa. Y un turismo un poco más joven, por supuesto, y cultural, también requiere de unos equipamientos y unas instalaciones acordes a sus necesidades. Entonces, como pueden ver, entre equipamiento y demanda, que lo visualizamos por aquí arriba, también hay una correspondencia muy clara. Este, ¿Por qué? Porque sencillamente uno tiene, por ejemplo, el equipamiento, pues debe estar en armonía con los requerimientos que tiene alguna demanda y por supuesto estos están en sincronización con la idea de desarrollo que se tenga. La comunidad receptora, por supuesto, es uno de los elementos también de mucho peso. Como les dije, no está en un orden jerárquico todo esto, pero la comunidad receptora hay que recordar que este es el lugar de vida de ciertos grupos poblacionales, ¿no? Para unos es el lugar de vacaciones y para otros su lugar de vida. Por tanto, hay que entender que las comunidades receptoras pues tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, tienen sus hábitos, tienen sus formas de pensar y juegan un papel también muy importante dentro del desarrollo del turismo, puesto que la interacción con los turistas es inevitable, ¿no? Y esta interacción pues esperamos que sea una interacción positiva. De otra manera el turismo no sería visto como una fuente de beneficio. La infraestructura, bueno, hay una infraestructura que se conoce como la infraestructura turística. La infraestructura turística no es nada más que una parte de la infraestructura general. Por infraestructura vamos a entender las carreteras, los caminos, predominantemente de naturaleza pública, no exclusivamente. Y por infraestructura turística vamos a entender aquella pues que está vinculada de una forma más específica a ciertos destinos turísticos. ¿Bien? Conceptualmente hablando, pues podríamos encontrar alguna complejidad en determinar cuándo es una infraestructura turística y cuándo es una estructura general, pero no viene el caso ahorita, ¿verdad? De todos modos, no hay exclusividad en una infraestructura turística porque pues es también de uso general. Los atractivos, por supuesto, creo que no hay mucho que explicar aquí. Los atractivos pues hay de diferentes naturalezas, pertenecen, o mejor dicho, se ubican dentro de una comunidad, son patrimonio de una comunidad, sea desde el punto de vista natural o sea desde el punto de vista cultural, pues están ubicados dentro de una comunidad. Y eso también es clave entenderlo, por supuesto, desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Desde el punto de vista de la oferta, también es importante entender que los atractivos no tienen una propiedad absoluta. Por tanto, es importante comprender de que un empresario que desarrolla su actividad empresarial en base a ciertos atractivos, pues esos mismos atractivos le pertenecen a una comunidad receptora. Bien, y por tanto su gestión debe ser en consideración de este hecho, ¿no? No hay una propiedad de forma exclusiva, sino que el empresario hace uso por supuesto, de esos atractivos. En esta diapositiva pues vemos un poco lo que sería el análisis del destino turístico. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué tendríamos que analizar lo que ocurre en un destino turístico? Bueno, para entender en realidad la interacción que debe haber entre los agentes, o cómo ocurre la interacción entre los agentes, sea esta positiva o negativa, hay que entender parte del análisis del destino turístico. Hay que entender también que hay diferentes intereses en juego. La idea de esto es para el bien de la sostenibilidad de un proyecto turístico y para el bien de un destino turístico. La idea es que existan criterios de convergencia. Bien, entonces esa es la razón por la cual analizar un destino turístico. No se trata nada más de un análisis
basado en los recursos como tal. Por supuesto que esto es importante, ¿no? Pero hay que ver varios elementos dentro de este proceso de análisis. Por ejemplo, eh, de forma muy breve, aquí en este punto, permítame, aquí en este punto que tenemos la situación, el análisis de la situación actual del destino. Por supuesto, aquí el gráfico me indica de que esto va a dar como resultado un diagnóstico y que a partir del diagnóstico vamos a tener una proyección de una situación deseada. Eso gráficamente es fácil de comprenderlo. Pero bueno, veamos un poco en detalle cuáles son el contenido de estos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis de la situación actual del destino incluiría el análisis del inventario, incluiría también el análisis de las condiciones de infraestructura que existen dentro del destino, pero también debe incluir precisamente esa interacción entre las partes en pro de la sostenibilidad de un destino turístico. Bien, en pro de la sostenibilidad del desarrollo del destino turístico. Por ejemplo, en el mundo empresarial, cuando alguien hace una empresa, pues naturalmente nadie está pensando en que esta empresa va a cerrar en unos 2 o 3 años, ¿no? Si eso pasa, pues son cosas que habrán otros elementos que analizar. Pero, pero vamos, uno empieza la actividad empresarial, como ustedes bien lo saben, y lo hace de manera tal pensando en que el proyecto sea perdurable en el tiempo. Pues en el desarrollo del turismo vamos a hacer un símil en esta situación. Eh, entonces partamos de que parte del diagnóstico de la situación actual tiene que ver también con esa conceptualización que se tenga del turismo. Bien, más allá del inventario físico y la cantidad de ofertantes que existan y el análisis cuantitativo que exista de la demanda y del gasto y una serie de elementos que tienen importancia, pero que son típicos de un análisis, hay que ver también la conceptualización que se tiene del turismo. Y por conceptualización hay que verlo, hay que entenderlo de diferente, o se puede entender de diferentes maneras. Por ejemplo, para algunos agentes la conceptualización del turismo pues tiene un enfoque social, para otros pues debe tener un enfoque más de respeto cultural, ambiental. Para otros agentes podrá tener un enfoque de dinámica económica. Bien, a eso me refiero cuando se habla del análisis de la situación actual del destino y cuando se habla también de la parte de la conceptualización. ¿Cómo conceptualizamos, cómo visualizamos que debe de ser el desarrollo del destino turístico? En países desarrollados, las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, podrán tener un peso muy distinto en contra de algunos impactos ambientales eh, fuertes, ¿no? Que el desarrollo del turismo haya provocado. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta cuál es la visión que institucionalmente se tiene, cuál es la visión que tienen los demás agentes, qué se está mercadeando, qué se pretende lograr con ese mercadeo, a qué segmento se está dirigiendo el mercadeo y cómo ese mercadeo también encuentra o no correspondencia entre la oferta que existe. Bien, por ejemplo, para un destino X podría existir un enfoque de segmentación en segmentos de alto poder adquisitivo. Pero, ¿qué pasaría si cuando las personas que llegan al destino encuentran una oferta que no corresponde con esa filosofía, sino que es una oferta un poco más sencilla, un poco más de contacto comunitario, un poco más de enfoque social? Bien, obviamente en este sentido no estaríamos hablando de una correspondencia entre lo proyectado y lo finalmente ofertado. Pues bien, entonces esa situación actual nos va a generar un diagnóstico y este diagnóstico, entre otras cosas cuantitativas que ya he señalado por ahí, pues deberá también de incluir parte de esa filosofía de desarrollo que se tiene. Se quiere
se quieren grandes inversiones de a qué alcance, bajo a qué costo, o se quiere un modelo de desarrollo predominantemente o con más enfoque en la mediana empresa. ¿Cuál es precisamente eso, no? Y luego ese diagnóstico pues debería de provocar, ¿no? Un enfoque, una concentración en alguna situación deseada. O esa situación deseada puede ser precisamente el, 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 el enfocar los esfuerzos, tanto del ámbito empresarial como del ámbito público, en consolidar ese modelo de desarrollo que se haya detectado o que se haya acordado. Bien, un modelo de desarrollo que podría ser, de nuevo, en algunos países masivo, por otro lado más ambiental, por otro lado más de contacto comunitario, por otro lado más enfocado en la mediana empresa. Bien, luego te tocará también evaluar, ¿no? Cuál es esa filosofía de desarrollo que podría estar vinculada, impregnada en la gestión de nuestros territorios. Ahora, entonces de ahí partimos de dónde estamos ahora y bueno, eso es igual a la situación actual. ¿Dónde estamos? Estamos cumpliendo con un modelo sostenible, un modelo que involucra a las comunidades, estamos desarrollando, sembrando algunas acciones que podrían dar como resultado un turismo excluyente. ¿Por dónde estamos? Bien, es importante tomar en cuenta eso y qué ajustes estamos, sobre todo en el caso de nuestro, de Nicaragua, pues que estamos en un punto de desarrollo en el que todavía hay margen de maniobra, ¿no? Hay actividades correctivas que podría hacer. Ciertamente, Nicaragua ha venido tomando un impulso en cuanto al mercadeo fuera de nuestras fronteras, con muchos reconocimientos, con muchos artículos periodísticos, muchos artículos de revista, pero también esto supone un reto. Bien, un reto en cuanto a mantener un modelo de gestión, en cuanto a consolidar una visión de desarrollo. Y este reto pues recae sencillamente en todos los agentes de desarrollo que observábamos anteriormente. No es nada más la superestructura, no es nada más el organismo público, sino que son todos, exactamente todos los agentes que son parte del sistema y todos los elementos del sistema en quienes corresponde la preservación, ¿no? de un modelo de desarrollo. Bien, poco continuando, dentro de este análisis del destino, como decíamos, ya hay unos elementos, ¿no?, que analizar cuantitativamente hablando. Por ejemplo, la demanda turística. Queremos este tipo de demanda, es beneficioso este tipo de demanda. ¿Qué pasaría si nos enfocamos en otro tipo de demanda? Tendríamos que convertirnos en ese modelo de desarrollo al, al que se nos ha querido, como le digo, inculcar como un modelo exitoso. Podríamos nosotros ser una alternativa distinta a las ofertas regionales, por ejemplo, o a las ofertas latinoamericanas. Entonces, dentro del análisis de un destino, el análisis de la demanda va más allá, ¿no?, del aspecto cuantitativo, sino que tiene que ver con ciertas características de ese mercado que estamos recibiendo, hacia dónde va, cómo la demanda sincroniza, los intereses de esta demanda sincroniza con lo ofertado, tenemos una oferta suficiente para esa demanda. Entonces hay otros elementos cualitativos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Corresponde, por ejemplo, la demanda, los intereses de la demanda local con los intereses de la demanda extranjera. Los ofertantes privados, en este caso las empresas privadas vinculadas al sector turismo, tienen una correspondencia de servicios con la demanda extranjera nada más, con la demanda turística local, hacen un balance entre ellos. Esto es un reto, lo entiendo perfectamente, pero son partes del análisis del destino que hay que hacer. Más allá del aspecto cuantitativo, perdón, hay que analizar variables cualitativas que involucran a la demanda y su perfil, y la oferta
y los servicios, por supuesto, que involucran. Parte del análisis del destino también, por supuesto, involucra el estudio de los impactos del turismo. Esta es una temática muy extensa, interesante, pero bastante extensa, porque los impactos de una actividad, en principio, pues lleva tiempo medirlos, no es imposible hacerlo, pero también que, visto de que el turismo tiene diferentes agentes de intervención, por supuesto va a tener diferentes impactos, sean estos sociales, sean estos económicos, sean estos ambientales, o diferente naturaleza. Bien, estamos en posición ahorita de estar evaluando los impactos del turismo, pues bueno, eso puede ser una materia de discusión, ¿no? Podríamos ya calificar algunos impactos del turismo desde que empezó más o menos el boom de esta actividad hace unos cuantos años. Podríamos platicar al respecto. Pero como les digo, el estudio de los impactos va un poco más allá, ¿no? Del curso, por supuesto, y aunque es una materia muy interesante, pues es una discusión de mayor datos. Por otra parte, parte del análisis del destino, les platicaba, hay que ver cómo está planificado este destino y quiénes han concebido el desarrollo de la planificación, quiénes han estado involucrados, qué intereses han estado involucrados. Hablando de esos intereses, ya les había dicho, pues es natural que los agentes que se involucran dentro del destino eventualmente pues tengan o partimos, ¿no? de que tienen intereses distintos, ¿no? Por ejemplo, habría que ver la oferta empresarial. Por supuesto que tiene el reto de combinar intereses de diferentes segmentos, de distintos segmentos. Por ejemplo, tiene que plantear una oferta tanto para el turista extranjero como para el turista nacional. ¿Por qué? Porque de no ser así, pues la empresa, como ha ocurrido en algunos casos, podría verse ante la comunidad como una empresa que genera una discriminación. Esta visión de discriminación podría no solo perfilar de una manera incorrecta a la empresa, sino que también económicamente no es aceptable, debido a que hay que recordar que el turismo también tiene temporadas, ¿no? Como con cualquier otra actividad, tiene algunas temporadas, y la empresa se ve involucrada dentro de una comunidad, por tanto es necesario que esté precisamente con buenas relaciones comunitarias. Bien, la oferta, la gestión pública también tiene sus retos en cuanto a que tiene que generar ofertas tanto para el sector del turismo extranjero como para el sector del turismo local, para los locales, ¿no? No puede haber igual actividades públicas discriminantes, ni puede concentrar todos sus esfuerzos únicamente en las temporadas altas del turismo, por ejemplo, o solo para determinados segmentos de turismo extranjero. Tiene que hacer un balance. Eso es parte de las relaciones que deben de analizarse dentro del destino turístico, más allá, de nuevo, del aspecto cuantitativo. Por otro lado, pues aquí tenemos un resumen de los que serían lo que hemos llamado los agentes del destino turístico. Tenemos los turistas. Los turistas son una parte importante, son lo que corresponde a la demanda, es parte importante del turismo. Los turistas, vamos, en algunos casos podrían plantear algunos comportamientos totalmente distintos a lo acostumbrado por la comunidad local, y esto por supuesto podría generar algunas fricciones. Por otro lado, podría ser en contrario, pues los turistas podrían también representar o expresar algunos hábitos que eventualmente podrían ser positivos, ¿no? Y que la comunidad podría también verse involucrada en asimilarlo. La otra vez por ahí, andando por aquí en Poneloya, por ejemplo, miraba un perrito, una mascota de un extranjero que estaba entrenada para ir a recoger botellas de plástico que, vamos, no aparecieron tampoco así por así, pues en la playa, pero que estaban en la playa. Bien, entonces el dueño le hacía una seña y la perrita salía a recoger botellas de plástico y se las traía de regreso, ¿verdad? Una vez que las recolectaban, pues iban donde debe estar, en el basurero.
Muy bien, entonces eso hablando un poco acerca de las relaciones, ¿verdad?, que podrían generarse por aquí. El sector turístico, por ejemplo, aquí es un poco más amplio. Ya hablamos del sector empresarial, hablamos también de la sociedad como parte importante de la gestión del turismo y el rol de las administraciones públicas. Si ven ustedes aquí, no se ve la presencia de las organizaciones no gubernamentales, lo cual no significa en ningún momento que estén ajenas al desarrollo del turismo, ¿no? Por supuesto que no. Como dije anteriormente, cada una de las organizaciones tiene su peso, bien, tiene su importancia. Algunos modelos consideran la presencia de las organizaciones no gubernamentales como unos agentes terciarios, eh, le llaman también agentes no voluntarios del desarrollo del turismo. En todo caso, sí se ven por ejemplo, dentro de la misma sociedad, porque muchas organizaciones precisamente tienen su enfoque o parten de la misma sociedad, ¿no? Muchas organizaciones no gubernamentales. Así, por ejemplo, algún movimiento ambientalista pertenece naturalmente a la sociedad, ¿no?, y está en representación de los intereses ambientalistas de esa misma sociedad. Entonces no están excluidas, podrán estar excluidas gráficamente, pero no están excluidas en su participación. Pues bien, aquí la idea es que empieces a visualizar un poco cuál es la colaboración que tu modelo de desarrollo empresarial o tu modelo de gestión pública ha desarrollado, ha ejecutado con el resto de agentes públicos. En el modelo Canvas van a ver una sección en la que dice actores claves. Dice, vamos a ver, sí, habla de las alianzas clave, de algunas actividades clave y algunos recursos claves. Bien, esas actividades clave, ahí en ese bloque de las actividades clave, he puesto unos videos que explican claramente la gestión del modelo Canvas. Ya he explicado que es un modelo pues tradicionalmente aplicado para la gestión empresarial. Pero lo importante es ver que dentro de esas actividades clave y dentro de esos actores clave, yo quisiera que nos interroguemos, ¿no? Desde el punto, si estamos desde el sector turístico empresarial, si estamos de la sociedad o si estamos de la administración pública, quisiera que nos interroguemos cuál es el vínculo que mi gestión ha desarrollado con los demás agentes del desarrollo turístico. Y eso lo vamos a ir llenando en el bloque precisamente de agentes claves, de actividades claves y de recursos claves, que lo puedas ver allí en los videos del modelo de gestión Canvas. Más adelante, que ya en la última unidad, vamos a trabajar lo que sería el análisis y las tendencias de la demanda para que puedas llenar todo el modelo en su esplendor, ¿no? Tal vez la parte financiera será un poquito más difícil de llenar, pero de nuevo lo que me interesa es que se visualice la interacción que tu gestión pública o que tu gestión empresarial o que tu gestión desde un organismo de la sociedad tiene con los demás agentes del desarrollo del sector. Bien, hay que recordar que parte del desarrollo de la sostenibilidad del turismo tiene que ver precisamente con esas participaciones comunitarias, ¿no? Que somos una pieza, hay que recordar que somos una pieza dentro de un sistema y que como pieza dentro de un sistema, pues necesariamente tenemos una función dentro del sistema. No estamos aislados, no podemos trabajar aislados. Y entonces la pregunta es cómo colaboramos con los demás. Bien, cómo mi gestión aporta ese balance de sostenibilidad del desarrollo del sector. He ahí el vínculo de esta temática con el lienzo del modelo Canvas. Para cerrar, por aquí he puesto algún listado, ¿no?, de los agentes del desarrollo del destino, que ya lo veníamos platicando. Decíamos de que en el destino hay agentes, por ejemplo, que son las autoridades locales, las oficinas de información turística, los dueños de alojamiento, los agentes, ya decíamos que pueden ser públicos o pueden ser privados también, ¿no? Entonces hay unos agentes de gestión dentro del destino, pero también hay otros agentes de gestión fuera del destino. Y en esto es importante entender que tanto el turista como la gestión del turismo no se limita necesariamente a unos
a unos límites geográficos, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo, si nosotros necesitamos hacer alguna operación turística en el Cerro Negro, pues necesitamos vincularnos a la comunidad local, a operadores que van a hacer una actividad dentro de otro municipio. Entonces los operadores turísticos con los que también debes de entrelazar tu actividad no tienen un límite geográfico y no están atados al carácter municipal, ¿no?, en el que se desarrolla tu actividad. Es un poco más amplio y quiero que visualices precisamente esa relación este, de tu actividad con agentes del destino, tanto en el destino como fuera del destino. Bien, pues bien, entonces esa es una primera actividad que te pido que vayas, una primera reflexión que te pido que vayas haciendo, ver cómo mi actividad pública, privada o bien no gubernamental se entrelaza con otros agentes del destino, ¿no? Para eso te pido que le des una revisada a la carpeta donde están el modelo de Canvas. Es muy interesante para el punto de vista empresarial, pero en este momento lo que quiero es que visualices la parte izquierda del modelo, ¿no?, donde están las actividades clave, los agentes clave y los recursos clave. Poco de nuevo para que visualices dónde está mi interacción y cómo está mi interacción en pro del desarrollo del turismo. Un gusto saludarte, estaremos en contacto para la próxima sesión. Bye.